y ha llegado después y me ha puesto otra reunión de iglesia. Y no sé si serán 10 minutos, 15, pero bueno, voy a intentar ser breve también. Lo que sí pretendo es seguir con Nehemías y ver hoy el capítulo 4. Y para no extenderme demasiado, lo que quiero hacer con este capítulo, pues es hacer un paralelismo entre la historia que hay en el capítulo y nuestra vida, y hacer una aplicación directa de lo que dice el capítulo a nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo acontecimientos que suceden en el capítulo y haciendo un paralelismo con nuestra vida. ¿De acuerdo? Es lo que pretendo en esta mañana. Así que vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías y dice así: Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla, y fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Mirad, en el capítulo 3
nosotros estuvimos hablando de que empezaron a construir el muro. Y el muro, yo os dije que simbolizaba la santidad. Porque el muro era, la palabra santo significa apartado para Dios. Y el muro simbolizaba que el pueblo iba a ser apartado del mundo para ser el pueblo de Dios. Entonces el muro simboliza la santificación, la santidad. Es la obra de Dios que Dios quiere hacer en nosotros. Ese es nuestro muro. Y ahí empieza el paralelismo. Dios quiere hacer una obra. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo la obra de Dios, pero Dios quiere hacer una obra en ti y quiere hacer una obra en mí, que es edificar el muro, es decir, santificarnos, hacernos santos, apartarnos del pecado. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como no somos del mundo, el mundo nos rechaza. Y esto es lo que ocurre aquí. Al principio, cuando empiezan a ver que están efectivamente reconstruyendo el muro, empiezan los enemigos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Viviendo en el mundo, hay gente que nos dice, oye, ¿y por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y empiezan las tentaciones. Y esto es un poco lo que estaban haciendo estos, porque cuando estos enemigos, que sin duda eran más poderosos, hablando de su ejército, empiezan a querer atacar al pueblo de Israel, lo que te puede entrar ganas es, pues lo dejo. No me merece la pena, porque esto es una lucha muy dura, muy fuerte, y ¿cómo voy a ser yo capaz? Eso es lo que te puede nacer a ti. Y eso es lo que nos pasa muchas veces ante el pecado. Sabemos que tenemos que luchar contra nuestro carácter, contra nuestro pecado, contra las cosas que tenemos en nuestra vida, pero hay veces, hay momentos en los que decimos, es que no puedo. ¿Y cómo voy a hacerlo? La Biblia en el Nuevo Testamento dice el pecado que nos asedia. Es que es un asedio, es una batalla. Y es lo que le estaba sucediendo aquí. Entonces estos enemigos hicieron un plan. Y dice que conspiraron todos unidos. Y ahí vemos el mundo unido en contra de Dios y en contra de su pueblo. Y no solo hacen un plan para unirse en contra de Dios, en contra de su pueblo, sino que además dicen que no vean, que no se enteren de nada. Lo vamos a hacer en secreto para que cuando caigamos los matemos directamente y no se enteren antes. Es decir, es como que el pecado actúa en secreto. Es como que no nos damos cuenta y está ganando terreno en nosotros. Y cuando te das cuenta ya has caído. O te das cuenta cuando caes. Pero cuando el pecado está actuando así, ¿qué hacen ellos? Orar. Y primero vemos una oración de Nehemías un poco fuerte, ¿no? Señor, que su pecado no se quede aparte de tu vista. Que tú lo veas y que el baldón caiga sobre su cabeza. Es decir, Señor, tú eres justo, que paguen por su pecado. Y esta oración no sale del resentimiento y no sale de la venganza, del deseo de venganza, sale del deseo de confianza. Sale del sentimiento de confianza en Dios. Dios, tú eres justo, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero es una oración porque cuando tienes que luchar contra el pecado, una de las herramientas más importantes, por no decir más importante, es la oración. Es pasar tiempo con Dios orando. ¿Y por qué? Fijaros, dice que cuando esto aconteció, Sanbalat y Tobías, los árabes, etc., dice que cuando se enteraron de que el pueblo de Dios se había enterado de su plan, ¿y cómo se habían enterado de su plan si lo habían hecho en secreto? Pues por dos cosas. Primero, porque Dios se lo revela. Y segundo, porque Dios utiliza a otras personas para decirles a ellos, oye, que vienen y os van a atacar a cualquier sitio que vayáis. A cualquier sitio que salgáis, ellos os van a atacar. Y nosotros tenemos siempre a personas aquí en el pueblo que nos van a decir, oye, que esto a lo mejor no es correcto. Que esta actitud a lo mejor hay que cambiarla. ¿Nuestra labor cuál es? Pues es ser responsables, escucharlos, poner oídos y reconocer.
que tener la humildad suficiente para reconocer que eso va a pasar. Pero ¿eso a qué te lleva? A volver a orar. Y ellos volvieron a orar. ¿Por qué? Dice que habían construido la mitad del muro en este momento. Y dice que habían construido la mitad del muro porque tenían ánimo para trabajar. Es decir, empezaron con la obra de Dios, empezaron como muy animados. Oye, yo tengo que quitar el pecado de mi vida, y empezamos así con mucha fuerza. Pero nos damos cuenta de que la obra, de que el muro está por la mitad, como diciendo, es que no tengo fuerzas suficientes. Es que no soy capaz de quitar esto, de cambiar esto. El muro no es lo suficientemente alto. Y en el Nuevo Testamento dice, el que crea estar fuerte, mira que no caiga. Porque el muro está por la mitad. ¿Y eso a qué les llevó? A orar. Y esta vez ya no fue una oración imprecatoria en contra de los enemigos, ahora fue una oración de Dios, dirige. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Dios, tu voluntad es construir, levantar el muro. Tu voluntad es santificar al pueblo, pues Dios, tú eres el que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Dice el versículo 13, el 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. No me siento con fuerzas. No me veo capaz. Así que Dios, tú eres el único que puede darme fuerzas para elevarme sobre el pecado, para vencer al pecado, para cambiar verdaderamente mi vida y transformarme. Porque yo no tengo fuerzas. Mi muro no es suficientemente alto como para poder resistir, y aún así no tengo fuerzas. Ya se me han acabado. Todo el ánimo que tenía al principio de, sí, yo este pecado, Dios, te prometo que nunca más voy a cometer este pecado. Y a los días vuelves a caer. Y la realidad es que nos hace sentir mal. Nos da vergüenza, nos da miedo, nos da cargo de conciencia. Esa es la realidad. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacemos? Pues reconocer nuestra posición. Dios, no puedo. No tengo fuerzas. No soy capaz. Pero una cosa que tenemos que tener clara, que la repetimos muchas veces, pero aún así nos cuesta trabajo entenderlo. A la hora de la verdad, cuando estamos solos en nuestra casa, nos cuesta trabajo llevarlo a la realidad. Y es saber que la obra no es tuya, es de Dios. Que contra el pecado no sirven tus fuerzas. Solo sirve las fuerzas de Dios. Por eso hay que acudir en adoración y en fe a Dios, para que la obra sea Él el que la haga. Y a partir de ahí te empezará a explicar, te empezará a enseñar el nuevo camino. ¿Y cuál es el nuevo camino para ellos? Pues poner guardias de día y de noche. Por eso los enemigos se dan cuenta de esto, ya lo saben. ¿Cómo lo saben? Porque pusieron guardias de día y de noche, todos vigilando con espadas, con arcos. ¿Y ahora qué hacemos? Dicen los enemigos. No os preocupéis. Más podremos nosotros que ellos. Pero sigue diciendo, versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Por familias. Y esto me toca mucho. Porque el pecado no es algo que te afecta a ti. El pecado es algo que afecta a la familia. Cuando tú pecas, tu familia se ve afectada. Por eso creo que en la obra de santificación, Nehemías pone al pueblo por familias. Y más para adelante lo va a decir. Dice, pelear fijándonos en Dios, reconocer a Dios. Y dice, pero pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres. Pelear por vuestra familia. Es decir, si hay algo que te debe motivar a quitar el pecado en tu vida, si hay algo que te debe motivar a ser transformado, a dejarte transformar por Dios, es tu familia. ¿Cuántas familias se ven destrozadas por el pecado de uno? Y toda la familia está destrozada. Para Dios es tremendamente importante la familia.
Y muchas veces creemos que el pecado solo me afecta a mí. Pero no es así. El pecado afecta a la familia. Por eso cuando ellos tenían que luchar, detrás, a su lado, ¿a quién tienen? A sus hijos y a su mujer. ¿Eso te va a motivar para luchar? Nehemías era alguien, tenía que ser inteligente. Tenía que ser inteligente. Acordaos del Señor grande y temible. Eso es lo primero. Grande y temible. Porque Él no tolera el pecado. Por eso es grande y temible. Porque Él no tiene relación con el pecado. Y me recuerda el versículo que dice que no hay cosa peor que caer en las manos del Dios vivo. Porque tiene que ser, la justicia de Dios es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Y para nosotros, sus hijos, quizás no es la muerte espiritual, porque iremos al cielo a pesar de. No dejaremos de ser sus hijos a pesar de. Pero tú te puedes sentir muy muerto en esta vida. Y el pecado nos hace sentir así. Así que acuérdate del Dios grande y temible, que no tiene por inocente al culpable. Pero no para tenerle miedo, sino para que te lleve al arrepentimiento, para que te motive a trabajar y a esforzarte. También dice la Biblia, bienaventurados los que perseveren hasta el fin. Lo dice, de hecho, nuestro hermano allí en Betel, la semana pasada habló de esto en Colosenses, de los que perseveran hasta el fin. Porque nosotros tenemos parte en la obra, pero no tenemos que luchar en nuestras fuerzas, pero tenemos parte en la obra. Ellos tenían que protegerse, tenían que luchar, tenían que decirle a los enemigos, no me importa que estéis ahí porque yo voy a seguir edificando. No me importa que el pecado que haya en mi vida sea grande porque yo quiero seguir rendido a tus pies. Quiero seguir quitando el pecado de mi vida y quiero ser transformado por ti. Muchas veces no conocemos cuál es este pecado, no somos conscientes. Pero otras veces sí. Lo que yo sí os digo, oye, Dios te va a revelar en oración qué es lo que tiene que ser transformado de tu vida. Y necesitamos cada día ser transformados, necesitamos ir levantando el muro. A veces la manera con una espada y en la otra una herramienta de trabajo. Yo no sé cómo edificarían, la verdad. Con una espada en la mano, ¿cómo van a poner piedras enormes? Con una mano levantándolas, es que no me lo imagino. No me lo imagino, la verdad. Yo me imagino que se ceñirían la espada y trabajarían con las dos manos, pero siempre con un ojo atento. Pero es una tarea, que me encanta este versículo, que dice, a ver si lo encuentro, dice, la obra es grande y extensa. No sé si lo encontráis vosotros, pero dice esto, la obra es grande y extensa. Ahí está, el 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro. Porque yo necesito ser completamente transformado y la obra es grande y extensa. Y me queda mucho camino por recorrer. Y tengo que reconocer esto. Pero fijaros, el pueblo no está solo y me encanta porque dice, el que toca la trompeta está a mi lado. Cuando escuchéis la trompeta, acercaos todos y venid aquí. ¿A qué os suena esto de la trompeta? A la venida del Señor. ¿Cuántas veces se utiliza la metáfora de la trompeta para hablar de la voz de Dios? Muchísimas. En los 10 mandamientos, cuando el pueblo está allí en el Sinaí, está delante del Sinaí, y dice que empezaron a escuchar voces y ruidos como de trompeta.
Y Moisés sube al monte a hablar con Dios. Cuando el pueblo a Josué quiere apedrearlo, dice que vieron la gloria de Dios cayendo sobre el tabernáculo y escucharon la voz de Dios como voz de trompeta. La voz del Señor, la trompeta. Y dice, cuando escuchéis la voz de Dios, acerquémonos todos. Reuníos aquí donde está la trompeta. Porque en la lucha no estamos solos. Tenemos un pueblo también. Un pueblo que nos va a ayudar en la lucha, en mi lucha. Que cuando yo me siente que esté solo en el muro porque estaban lejos unos de los otros en el muro, dice Dios, no estás solo. Escucha mi voz y reúnete con tu pueblo, con mi pueblo, perdón. Y cuando escuchéis la voz de trompeta, todos donde habéis escuchado la trompeta, a la presencia del Señor. Y esto me habla de la confesión de pecados. Porque es algo que no solemos practicar, es algo que no tenemos costumbre, pero es algo que Dios ordena. Si el pueblo de Dios me tiene que ayudar a mí a librarme de mis pecados, el pueblo de Dios tiene que saber mis pecados. Por eso es importante. ¿Cómo me van a ayudar si no lo saben? Y el hecho de confesar los pecados es una de las ayudas que tenemos para librarnos, para vencer al pecado, para recibir ayuda. ¿Y por qué no tenemos costumbre? Pues porque tantas veces hemos sufrido la crítica, tantas veces hemos sufrido que hablen por detrás de lo malos que somos, que después ya se te quitan las ganas, la verdad. Porque ya te esperas directamente que esa va a ser la respuesta. Y es algo en lo que tenemos que pensar realmente como pueblo de Dios. Porque cuando está allí la adúltera delante de Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido. Dice, vale, yo tampoco te condeno. Y esa es la respuesta que deberíamos dar a una persona que viene en confianza a decirme, oye, que sepa que yo estoy fallando con esto y lo que quiero es ayuda. Yo no te condeno. Yo te voy a coger del brazo y juntos vamos a trabajar para solucionar esto. Esa debe ser la actitud del pueblo de Dios. Y lo digo por mí el primero, no lo digo por vosotros. Lo digo por mí el primero, porque a veces es que parece que nos gusta enterarnos de los pecados de los demás y nos gusta hablar de los pecados de los demás. Bueno, ¿y tú? ¿Y tu viga? Porque la paja en el ojo ajeno está muy bien, pero ¿y tu viga? ¿Dónde está? Y a partir de aquí empieza a decir, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, todos juntos trabajando en la santificación. ¿Y no sería esto maravilloso? Que el pueblo pudiera funcionar así. Todos juntos trabajando en la santificación del propio pueblo, en mi santificación, todos vosotros ayudándome. Esto sería el cielo. Sería el cielo. Porque la obra no termina. La obra es difícil. Hace falta lanzas, arcos y trabajar de día y de noche. No se quitaban ni la ropa, solo para bañarse. ¿Por qué? Porque siempre estaban dispuestos, siempre estaban preparados por si había que luchar, por si había que vencer el pecado. Creo que como paralelismo para nuestra vida, creo que es bastante útil y ojalá el Señor nos vaya guiando en este sentido, nos vaya animando a intentar quitar y limpiar su pueblo. Porque después nos quejamos, y lo he hablado alguna vez con Paul, también en la reunión de oración, nos quejamos de que parece que no vemos el poder de Dios. Parece que no ocurren milagros o que no vemos a Dios actuando y haciendo cosas de una manera evidente. Y nos preguntamos, ¿y por qué? Cuando en otras partes de la historia, cuando aquí en la Biblia veíamos que ocurrían cosas maravillosas, cuando vemos en otros sitios, oye, madre mía lo que ha ocurrido allí. Cuando vemos el poder de Dios que actúa en personas y las transforma y nos preguntamos, ¿y aquí? ¿Por qué no? Pues quizá porque,
como nuestros muros no están 100% levantados, pues fallamos y caemos. Yo sinceramente espero que el Señor me ayude a ser capaz, a ser valiente, a ser humilde, para poder tanto recibir la ayuda que necesito. Cuando me equivoque, tener a hermanos que me avisen, que seguro que vienen de parte de Dios, como estos judíos que venían de todas partes para avisarlos. Y que me digan, me confronten y me digan, oye, esto... Y que Dios me dé la humildad a mí. No estoy hablando de vosotros, de verdad que no, de verdad que no. Que Dios me dé la humildad que necesito para poder aceptarlo, reconocerlo y para coger mi espada y decir, tengo que luchar y trabajar. Tengo que luchar contra el pecado que me asedia y trabajar para seguir construyendo el muro. Porque mi muro está por la mitad. Así que el Señor os bendiga mucho, que trabaje duramente con nosotros, lo que nos queda, que Él limpie a su pueblo y que podamos ver su poder manifestado aquí en medio de nosotros. Amén.